no podemos comenzar a hablar de teletrabajo, aunque el objetivo mío hoy es ver darle una visión técnica, si no entendemos un poco el contexto legal en nuestro país. Sé que hay algunos abogados en la sala. Mi objetivo no es entrar en los temas de jurisprudencia digamos, tratar de convencer a nivel de jurisprudencia, no. Mi objetivo simplemente es, como persona normal, natural, tomar la ley, interpretarla y ver algunos artículos muy por encima de a qué nosotros los empresarios estamos llamados, por no decir obligados, por ley, a ejecutar o a realizar con esta ley de teletrabajo. Sé que los abogados presentes en la sala conocen mejor que yo la ley, pero bueno, básicamente vamos a ver algunos artículos interesantes para el tema de esta exposición que vamos a hacer. Lo primero que nos llama la atención en la ley y básicamente es la definición. El artículo 2 define en amplia medida, en varios ordinales, en varios números, lo que es o lo que se considera bajo el contexto de la ley el teletrabajo y la aplicación del teletrabajo. Pero quise arrancar con la definición internacional. La definición internacional dada por la Organización Internacional del Trabajo es una definición, aunque muy corta, pero bastante amplia. Dice: el teletrabajo es el trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y o de una computadora. Vemos, es muy amplia, muy cortita. La ley 126 del 18 de febrero aquí en Panamá establece en el artículo 2 ordinal 1 que el teletrabajo consiste en la prestación de servicio subordinada sin presencia física en el centro de trabajo o entidad pública, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales a su vez se ejerce el control y la supervisión de las labores. Aquí yo tengo una breve observación como especialista en procesos y tecnología, y es que, bueno, ahí hay un desliz, pienso yo, en la ley, que cuando hablamos de medios análogos, o sea, todo aquello que no es digital, no es tecnológico, no sé cómo ayudaría al teletrabajo, pero bueno, es nada más una palabra ahí que quizás en su momento se irá madurando, y quizás en algún momento, en alguna modificación, alguien lo va a modificar, lo va a cambiar. Recordemos que un teléfono, o por lo menos el tema análogo, podemos hablar de un teléfono análogo, aquel teléfono, los que vivimos en aquella época que tenían un disco. Hoy día los teléfonos son digitales, viajan por IP, entonces hablar de medios análogos como que no me hace mucho sentido, pero lo importante de este artículo es que consiste en la prestación de un servicio, ¿verdad? Y que se hace a través de, o sea, que no requiere una presencia física en una institución o empresa. La persona no tiene que estar físicamente, y que se realiza por algún medio tecnológico, informático, y que digamos que con el cual se puede ejercer la supervisión de las labores. Y aquí vamos a después entrar en algunos issues o puntos que tienen que ver con este tema de la supervisión. Otro artículo que me llama la atención es el número 3, que para que todo colaborador, por ejemplo, actual de una empresa, sea enviado a hacer teletrabajo, su contrato, si no lo consideraba, debe ser adendado. En cambio, al momento para hacer esa adenda, el empleador tiene que sentarse con el colaborador y plantearle la opción de teletrabajo. Si el empleado, el colaborador, no acepta el teletrabajo, no debe pasar nada. No debe pasar nada, porque él está libre de aceptar o rechazar hacer teletrabajo. Y el rechazo, si en caso de que rechace hacer teletrabajo, no es causal de despido.
Eso lo establece el artículo 3. El artículo 6 define que el teletrabajo puede hacerse parcial o completo. Esto quiere decir que yo puedo tener una persona que vaya 2 días a su casa o 2 días a la oficina, el resto en su casa, o puede estar los 5 días de la semana, los 6 días de la semana en su casa, trabajando desde su casa. El artículo 7 establece que un trabajador no está obligado a trabajar jornadas extraordinarias. Eso quiere decir que un trabajador a quien en el contrato se le establezca un horario de trabajo y se le diga que va a trabajar en un horario bajo teletrabajo, el empleador no puede exigirle que trabaje horas extra, y si tiene que hacer algo extra, el empleado, el colaborador, no está obligado a aceptar hacerlo. O sea, porque no está obligado a trabajar horas extra o jornadas extraordinarias. Todos sabemos que en la práctica muchos workaholics, y me incluyo, tendemos a trabajar en nuestras casas después de horarios de trabajo y hasta la hora que sea por cumplir una meta, sin que eso se considere jornada extraordinaria. Pero en el caso del teletrabajo, en el caso de esta ley, tenemos que tener mucho cuidado para no incumplir con eso con el colaborador. Y el artículo 10, las partes acordarán de común acuerdo los gastos que subvencionarán el empleador en la modalidad de teletrabajo. Este pago no se considera salario. ¿Qué quiere decir este artículo? Este artículo lo que quiere decir es que el empleador tendrá que correrá con algunos gastos o con los gastos que sean necesarios que el trabajador realice por teletrabajo. O requiera para realizar por teletrabajo. Pero eso no forma parte del salario del empleado, del colaborador. Esto es equivalente a cuando el empleador invierte dinero en preparar el puesto de trabajo dentro de la oficina para un colaborador, que le pone su puesto de trabajo como tal, su teléfono, su computadora, es equivalente a ofrecerle esas condiciones, pero ahora, digamos, con los elementos para poder hacer teletrabajo. El artículo 15 dice: el empleador pondrá a disposición del teletrabajador un manual de buenas prácticas ambientales y de socialización general y familiar en el trabajo, y se asegurará de que el teletrabajador conozca lo establecido en estos documentos. Es importante destacar que este artículo 15 es más que un requisito de ley como tal. Es una práctica que se ha vuelto requisito por lo menos a través de los organismos internacionales. La Organización Internacional del Trabajo definió que para efectos de hacer el teletrabajo, esto se debe tener un manual. El empleador debe tener un manual de buenas prácticas ambientales y de socialización. Aquí le llamaron así, realmente de buenas prácticas del teletrabajo. Luego veremos un poquito qué involucra ese manual, qué debe llevar ese manual. Pero en esencia lo que debe garantizar es el hecho de que no se den situaciones como las que hemos visto en memes y en las redes últimamente, de eventos que ocurren en las casas cuando alguien está sentado frente a una pantalla haciendo una videoconferencia. El artículo 16 y 17 se establece que deben haber lineamientos para adoptar medidas necesarias para la protección de los datos de la empresa, tanto para el empleador como para el teletrabajador. Esto es un punto importante que todo empresario tiene que tomar en cuenta, y que sé que puede causarle problemas a muchos empresarios hoy en día, porque esto involucra inversiones. Y luego vamos a hablar un poquito de eso. Esto es en esencia lo que es el repaso que quería hacer del marco legal aquí en Panamá, dentro del cual nosotros hemos aportado nuestra experiencia para esta presentación, guiándome dentro de ese marco legal, las recomendaciones y los temas que vamos a tocar dentro propiamente del tema del teletrabajo. Queremos agradecerles su atención, queremos reiterarles nuestro apoyo en lo que necesiten.
como dice nuestro eslogan, comprendemos sus negocios, les ayudamos a transformar.